vamos a reforzar por qué se hace el paro, qué análisis haces de la política de este gobierno y principalmente hay dos temas, ¿no? El DNU y la ley bases. ¿Qué tiene la CGT? ¿Qué tienen que pensar los trabajadores y por qué se para? A ver, cuando uno tiene este diálogo con colegas tuyos en cualquiera de los medios, uno trata de ir un poquito para atrás porque la gente dice, bueno, pero antes, sin lugar a duda, desde el 2015 a la fecha, pasando el gobierno Macri, el de Alberto Fernández, la gente fue perdiendo poder adquisitivo, no fue creciendo en derechos, en el medio nos agarró la pandemia, una guerra, nos agarró una sequía de 2 años que perjudicó las arcas nacionales, pero también la falta de decisión en el gobierno de Alberto nos lleva al gobierno de Milei. ¿Qué dijo Milei? Que el costo de todo lo que iba a pagar era motosierra, pero el ajuste era para la casta. La gente creía que la casta era algo que no tenía forma. Advertíamos que estos gobiernos de derecha, encima un personaje sin historia, digamos, no era un Macri que uno ya lo conocía, venía a vender espejitos de colores y sobre todo a la sociedad donde él no tiene ningún tipo de respeto, que es lo que vamos a hablar ahora. Desde que asumió, mete una devaluación importante, hizo que los precios de los alimentos, de los medicamentos y los productos que consumimos todo el mundo en el hogar, sean de higiene personal o de higiene del hogar, se fueran por las nubes. A eso el tarifazo de los combustibles líquidos, seguido los tarifazos que vienen con las distribuidoras y la generadora mayorista de energía, seguido al aumento del gas. Entonces digo, la gente empieza a ver que su realidad se empieza a complicar. Y las paritarias, casi ninguna. Creo que los bancarios, aceiteros, somos dos o tres gremios solamente en el país que seguimos la inflación, el resto están por debajo, empezó a perder poder adquisitivo. Eso es el asalariado activo, con recibo de sueldo, con representación gremial. Después tenés otros sectores del trabajo. Trabajadores son el electricista que es autónomo, el pintor, el gasista, el almacenero del barrio, Los periodistas. los periodistas, los trabajadores no registrados o mal llamados trabajadores en negro, los que viven de changa y los jubilados y pensionados que son trabajadores pasivos. Todo ese arco está pagando un costo altísimo de vida y en algunos sectores la gente de pobreza pasó a ser indigente, una familia de 4 que no junta 700.000 pesos por mes pasa a ser indigente, es decir, no llegar a tener la canasta básica necesaria para la subsistencia. Y además de eso, desde el 10 de diciembre a la fecha, a la cantidad de pobres que había se le agrega un 3,2% más. Y todo indica que durante el mes en curso y el que viene va a seguir habiendo despidos, va a seguir habiendo acuerdos de goteo que le llamamos nosotros, es decir, se sienta en la empresa con el trabajador y se termina yendo. Y eso pasa seguramente a la economía informal, que bueno, mejor seguramente lo va a poder explicar el centro comercial que vos tenés la representante acá, porque termina esa persona cobrando un dinerito y va a tener que salir como no va a conseguir trabajador como empleo formal, va a ir a rebuscársela como puede. Yo recuerdo que en la década 90 era una cancha de pádel, un remis, Un kiosco. un kiosco. Entonces digo, empezamos a conocer términos nuevos ahí, ¿no? Lo que era el maxi kiosco de la década 90, ¿no? Era un kiosquito un poquito más grande. Entonces digo, hasta que muchos de ellos perdieron todo, o por no conocer el rubro, o porque no había mercado a quien venderla. Cuando se vendieron las cosas de la abuela, cuando se vendieron las empresas que se Entonces, privatizaron. en ese marco vos tenés un DNU y una ley de base, que más allá que la modificaron sigue siendo perversa igual, donde todos los temas tratados, ninguno nos sirve a los representados que yo hablaba recién, al que tiene una pequeña empresa, un pequeño comercio, al trabajador con recibo, el informal o el jubilado o el pensionado. Y tampoco le sirve a los estados, ni municipales ni provinciales, porque le han cortado muchísima plata a las provincias. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un camino donde la gente va a estar cada día peor, y por eso desde la CGT se plantea ir a una medida de fuerza. Fue una movilización el 27 de diciembre, fue un paro y movilización de mediodía el 24 de enero, se apostó mucho al 8 de marzo, se apostó mucho al 24 de marzo para movilizar, para encontrar un interlocutor con el gobierno que no existe, y termina la marcha del 23 del mes pasado por la universidad pública, que creo que la gente salió a expresar no solo el tema universitario, sino las broncas en su conjunto. Poner límite a algunas cuestiones. Poner límite, decir basta, la gente salió a la calle y encontramos todas las clases sociales, muchos sectores.
Yo la verdad que en esa marcha vi mucho sector de pymes en la calle. Y ahora vamos a la medida de fuerza del día 9 de mayo, que estimo que va a ser muy contundente, una medida de fuerza sin ningún tipo de movilización, porque para el transporte público en las grandes ciudades, si no hay transporte no se puede armar movilización o acto, pero va a tener una alta contundencia. Entonces, esto es un mensaje al gobierno diciéndole, hay que armar una mesa del diálogo, paren con el ajuste, paren con, a ver, ¿qué tiene, para que la gente sepa qué tiene adentro esta ley de bases? Mientras saca la posibilidad de que alguien se pueda jubilar porque no llegó a tener los 30 años de aporte, decía un colega tuyo, Ismael Bermúdez, en un programa de ayer a la mañana temprano, que en el primer trimestre del año el 72% de los que se jubilaron por el ANSES lo hicieron a través de la moratoria. Solamente el 28% lo hizo con los aportes totales. Con esta nueva ley, vos vas a encontrar que mucha gente no se va a poder jubilar. Le van a pasar a una pensión que es mucho menor, que no hablan bien del índice de actualización, y la verdad que la gente cuando se va a jubilar no es que no quiso aportar. Muchas veces no pudo o no le hicieron los aportes. Entonces digo, el tratamiento a esos sectores es mandarlos a que vivan peor. A la par de eso, y para beneficiar a los que más tienen, sobre todo a los 162.000 más ricos que tiene el país, sobre 45 millones de habitantes, 162.000 es el número, que tienen millones de dólares tanto en propiedades como en efectivo, más afuera del país que en la Argentina, le va a bajar los bienes personales del 2,25% en 5 años al 0,25%. Y si lo pagan en un adelanto estos 5 años todos juntos, además de eso le hace una quita del 60%. Entonces digo, les vas a regalar la oportunidad de los que más tienen para pagar de recursos que podría captar el Estado si dicen que no hay plata, y vas a castigar a los que menos tienen. Vamos a un ejemplo 2, porque si fuese el único, dice, bueno, uno, a ver, es uno solo. El segundo, para junio vamos a estar arriba de 900.000 pesos en la canasta básica para no ser pobre. ¿Por qué tiro este dato? Porque instalan nuevamente el impuesto a las ganancias. Sobre la base de 1.800.000 pesos brutos, con un 20% de descuento te queda 1,5 millones. Como es promedio, si le pones el aguinaldo o un premio en una hora extra, estamos hablando que alguien que cobra 1.200.000 de sueldo, más algún bono, más algún premio, va a empezar a pagar ganancias. Entonces, y tenés 900.000 a junio para no ser pobre. Es decir, en 300.000 pesos de diferencia, vos salís de la pobreza y pagás ganancias, ¿no? En el caso de los bancarios van a pagar el 100% de los trabajadores. Y por el otro lado, tenés la ley de blanqueo, que le van a permitir a cualquier ciudadano argentino blanquear hasta $100.000 sin ningún tipo de pago de impuesto ni gravamen, y por sobre los $100.000, si dentro de los 3 meses paga solamente el 5%. Después, si es de 3 a 6 meses, va a ser el 10%. Sin ningún tipo de control. Y además la aberración más grande, que no van a controlar los que lo blanquearon en el gobierno de Macri. Hace 6 años un blanqueo, entonces ahora te permiten blanquear de nuevo y nadie te dice, che, ¿a quién engañaste? Cuando vos blanqueás, ¿a quién engañás? Al trabajador que tenés trabajando no le pagaste la carga social, al municipio o comuna que no le pagaste las tasas, impuestos, servicios, en los ingresos brutos de la provincia y al Estado Nacional. Vos engañaste a todos estos sectores que nos invaden a todos, nos ocupan a todos los argentinos en su conjunto. ¿Les va a permitir un nuevo blanqueo? ¿Cómo se redondea esto en los conceptos del presidente? Cuando fue al Yao Yao, se reunió con los empresarios más importantes del país y algunos internacionales, le dijo que era un héroe quien evadía. Ahora, el resto de los argentinos que no evadimos, nos transformamos en estúpidos y además somos más estúpidos si no lo decimos. Entonces digo, ¿por qué el paro este? Porque no hay ninguna a favor de la clase trabajadora. Y yo repito, no es la clase trabajadora solamente lo que tenemos un recibo de sueldo. El que tiene un almacén en un barrio y se levanta a las 5 de la mañana a esperar los proveedores y tiene que llenar las heladeras, cargarlas con remarcar permanentemente. Al mediodía sale corriendo al banco. No dejen de ir al banco, que no han trabajado nosotros. A ver, come, se acuesta un ratito y está a las 3:30 de la tarde abriendo y a veces se termina haciendo a las 9 de la noche. Él, la persona esa con su pareja, sus hijos, algún empleado que pueda tener, digo, ese es un trabajador igual que nosotros. Sí, entonces, a ese mundo de trabajo
es que nosotros decimos, hay que poner un límite a esto, porque esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Sí, además yo creo que hay otras cuestiones que también son importantes. Estamos hablando del bolsillo, de la economía familiar, pero hay cuestiones que tienen repercusión en la vida de cada uno de nosotros. La ley de tierra, se va a poder comprar las tierras, los grandes terratenientes van a seguir comprando tierra y no va no va a haber límites. El tema de la educación, creo que es también un tema que, el tema de la salud, los recortes en educación, en salud, el tema de los recursos naturales, están entregando los recursos naturales, el tema de las empresas públicas, creo que también estamos Sí, hablando por de eso digo, defensa del Banco Nación y tantas otras empresas. en el tiempo que nos da este programa, que agradecemos, es imposible contabilizar y explicar todo. Sí, Pero las privatizaciones en las empresas públicas hay saña, porque el Banco Nación el año pasado dio 700.000 millones de ganancia. aerolíneas también, Entonces dio digo, a ganancias. ver, ¿por qué van por el Banco Nación? Yo tengo un concepto de que van por el Banco Nación porque es quien pone el límite a la tasa de interés y a los negocios de los bancos privados. Para que los bancos privados no se pasen de rosca, el Banco Nación pone el límite. Pero hay un sector al cual yo me quiero dirigir que me preocupa por sobremanera, sobre todo si uno lee la Carta Orgánica del Banco Nación, que tiene más de 150 años, ¿no? No, aquellos que a veces son opositores al radicalismo o al peronismo, los partidos no existían, ¿no? No Es existía propio de la Hipólito generación Yrigoyen, del 80, no del Banco existían Nación. ni Hipólito Yrigoyen, ni Alfredo Palacio del Socialismo, ni Perón ni Evita. Digo, hoy natalicio de Evita, 7 de mayo, ¿no? No existían, esto es antes. Y en la Carta Orgánica del Banco de Nación dice que va a fomentar la producción agrícola y ganadera. Y si este país tiene un campo fuerte, con fierros importantes, con tecnología importante, porque tiene universidades públicas que bajan la tecnología, financiamiento al sector productivo, a la maquinaria, a la compra de semillas, de fertilizantes, etcétera. Lo que me llama la atención, que habiendo tenido 2 años de sequía, y si no hubiese sido para el Banco Nación, varios hubiesen perdido los campos, el silencio de los sectores agropecuarios ante la privatización del Banco Nación no es lo mismo que la Federación Industrial de Santa Fe, que cuando hablábamos por teléfono con su presidente y su secretario, automáticamente en 15 minutos hicieron una nota de respaldo tanto para el Banco Nación como para el vice, porque ellos saben que tienen un financiamiento ahí, un financiamiento sumamente importante, a una tasa de interés pagable y que nadie le va a rematar a una empresa si no pueden cumplir sus compromisos contraídos porque tienen algún problema extra. Entonces digo, me llama la atención porque esto lo ato a la ley de tierra. Si vos tenés 2 años de sequía, no tenés el Banco Nación, va a un banco privado y la ley de tierra no tenés límite de compra a los extranjeros, vienen con dólares o euros con esta ley de blanqueo que van a hacer de capital y sobre todo arriba de 200 millones de dólares, que además no le ponen ningún límite, que es un poquito complejo de explicar, se van a comprar los campos por 2 mangos. Los que hoy creen que están bien, con 2 años de sequía terminan en la calle. Digo, ¿por qué? Porque además en el blanqueo permiten esto de esta nueva sigla que inventaron para los ingresos de capitales, el GIRI, que arriba de 200 millones de dólares no te ponen límite en el control. Vos podés hacer lo que quieras. Y ahí van por todo. Van por los recursos naturales, por la extracción en la tierra sin ningún tipo de control, pero además no le obligan a invertir en Argentina. La ganancia que tengan en forma anual se la pueden llevar afuera del país el 100% sin ningún tipo de control. Entonces digo, la verdad que vamos a ser una colonia en poco tiempo de seguir así. Sí, creo que el mensaje final es bueno, la necesidad de expresarnos, de participación, y cuando en estos momentos difíciles creo que la resistencia y la unidad son elementos fundamentales. El pueblo tiene que estar realmente expresado en la calle como la única garantía que el gobierno tome en cuenta los reclamos, porque si no realmente la situación va cada vez peor. Bueno, Sí, y agregarle a lo que vos decís, tolerancia entre los que pensamos diferente para armar una política de pararlo al gobierno nacional en conjunto. Seguramente no pensamos igual sectores de la producción que de sectores de trabajadores, pero tenemos que buscar un punto medio que nos sirva a todos. Si le va mal al dueño de la fábrica, le va mal a los trabajadores, y le va mal al municipio que no cobra los impuestos y a la provincia también. Entonces digo, en ese marco, armar puntos de tolerancia para armar una estructura de defensa ante las políticas de ataque. creo que esto es coincidir en una mesa de diálogo, principalmente puntos esenciales como para
realmente avanzar en una Argentina totalmente distinta a lo que están proponiendo este gobierno. Claudio, muchas gracias por tu participación y bueno, seguramente seguiremos charlando el día después del paro y seguramente también analizando la situación que atraviesa los grandes sectores de nuestra sociedad. Muchas gracias. No, gracias a vos y al medio.